comentarios sobre la clase eh, de curvas y derivadas de funciones vectoriales. Faltó agregar esto, ¿no? Que si tenemos una función vectorial cuya imagen es una curva, ¿sí? Y esa función lo que está representando es la posición de algo que se está moviendo en función del tiempo. ¿Tá? No sé, podemos pensar, qué sé yo, un bichito que está volando, entonces en cada instante le asignamos un punto en R3, ¿está bien? Entonces sería una función vectorial que está dependiendo del tiempo, ¿no? O podría ser, no sé, un tubo que lleva agua y hay, no sé, adentro un corcho o algo que se va moviendo en función de según cómo se mueva el agua, y también depende del tiempo, ¿no? Bueno, si hacemos la derivada, al igual que en el ejemplo ese que íbamos a Mar del Plata y sacábamos la derivada para saber la velocidad, acá es lo mismo. Al hacer la derivada de la función nos da el vector velocidad, ¿sí? Y si hacemos la segunda derivada, nos da el vector aceleración. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, estos, como estamos en R2 o en R3, estos son vectores. Y acá no tenemos idea de cuán rápido va el móvil ese. Entonces, cuando le sacamos el módulo a esto, nos da la rapidez. ¿Sí? Entonces, acá, esto que ven, la rapidez sería el módulo de la derivada de la función, ¿no? Eso lo habían preguntado, no sé, creo que fue Lola en Telegram. Bueno, es esto, ¿sí? Si yo quiero saber la rapidez en un instante, tengo que saber quién es el T0 y derivar, evaluar la función derivada en ese T0 y después le calculo el módulo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Esto es así de simple. No nos vamos a meter más con esto, lo verán mejor en física. Bueno, no, de nada. En realidad, gracias a vos que me hiciste acordar que no lo había explicado. Así que bueno. eh, y antes de arrancar con los temas de hoy, vemos un segundito el tema de los ejercicios que subieron, ¿sí? La realidad es que no llegué a corregirlos todos porque a última hora mandaron un montón más. O sea, yo me los bajé todos, los empecé a corregir, pero justo cuando estaba por cerrar, varios mandaron los ejercicios y ya eso no tuve tiempo de mirarlo. Pero les digo, les comento cosas que vi, errores comunes, ¿sí? En general está estaban muy bien, ¿sí? Todo. Pero algunos detalles que se los quiero resaltar. eh, el ejercicio 9 me pedían sacar el dominio de esta función y además sacar el conjunto de nivel 0, ¿no? Entonces, el dominio tenían que pedir que x menos y sea mayor que 0, o sea, y menor que x, y al mismo tiempo x menos 1 también mayor que 0, o sea, x mayor que 1, ¿sí? Bueno, error común acá es que varios pusieron x mayor o igual a 1. Si lo piensan que esto está dentro de una raíz, no está mal, pero como teníamos una división, no podemos dividir por 0, entonces tenía que ser mayor estricto que 1. ¿Está bien? Bien.
Y otro error común es que varios de ustedes directamente no definieron esto, no lo escribieron. Como que hicieron los cálculos así sueltos, pero no escribieron formalmente el dominio es esto. Siempre en un examen sean bien claros con las respuestas. ¿Está bien? Bien, y el conjunto de nivel 0 salía de decir, bueno, cuando el logaritmo de x menos y me da 0, cuando x menos y vale 1, o sea, en la recta igual a x menos 1. Pero ojo, otro error común. Esa recta tiene que obviamente pertenecer al dominio. Entonces, si acá ponían xy pertenecientes a R2, eso está mal. ¿Sí? Tienen que ser xy pertenecientes a quién, al dominio que definimos antes. ¿Está bien? Bien. Y el gráfico quedaba algo así. ¿Sí? Un par de cosas a destacar es que varios en los gráficos, como fueron marcando todas las rectas y pintando, ¿sí? Después no quedaba bien claro cuál era la región válida. Ustedes, de nuevo, en un examen tienen que ser bien claros y decir, la región es esta que pinté acá, ¿sí? Y el conjunto de nivel 0 era esta recta con un agujerito ahí, porque ese punto no entraba. Así que, ojo, yo sé que es complicado dibujar un agujerito a veces con las herramientas que tenemos, pero si lo hacen con escrito, con una virome, un lápiz, hagan bien claro que ahí hay un circulito, diciendo este punto no va. ¿Está bien? Bien. De los que hicieron este ejercicio, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, pasamos al otro. Mientras me sirvo un mate, cambié el termo, ahora este sale como la gente. No, no era obligatorio, Gabriel, mandarlo, no, para nada. Era para que ustedes tengan una experiencia de... Nosotros jamás los obligamos a nada, ¿sí? Es simplemente para que tengan una experiencia eh, de cómo es una corrección, ¿sí? Yo a algunos les contesté diciendo, bueno, mira, acá te faltó esto, te faltó agregar esto, ¿está bien? ¿Qué es lo que haríamos en una corrección de un examen? ¿Sí? Disculpen que por ahí en las correcciones eh, fui medio así grosero porque a algunos ni siquiera les puse hola ni nada, porque como eran tantos y los quería corregir todos juntos, entonces, además uno cuando corrige se transforma en una persona mala. ¿Sí? Nosotros somos remacanudos hasta el momento que corregimos. Ahí como que nos transformamos en el doctor Jekyll, claro. Bueno, así que bueno, el ejercicio 11 lo que me pedía era también sacar el dominio y sacar un conjunto que era cuando alguna de estas dos componentes me daba 0. Un termo. No, ya está, ya. Es que se me había roto la manija, ya la pegué y ya está. Si usan École, este, tengan cuidado porque se les queda pegado los dedos también. Así que tuve como media hora el termo pegado y mis dedos también al termo. Así que, bien. El dominio. El dominio de esto era la intersección de los dominios de los dos. ¿Sí? Y la intersección de los dominios de los dos nos daba que y tenía que ser mayor estricto que x cuadrado y por este lado menor o igual que 9 menos x cuadrado, ¿no? Y el conjunto de C de cuando esto valía 0 o esto valía 0 era en y igual a
x cuadrado más 1, porque esto se me anula, o igual a 9, perdón, igual a x cuadrado más 1, se me anula esto de acá. Y si no, era 9 menos x cuadrado, se me anula lo de adentro de la raíz, por lo tanto la raíz de 0 me da 0. ¿Sí? Acá, ojo, error común, acá iba una O una B corta, ¿sí? ¿Está bien? Digo porque algunos pusieron la I de intersección y en realidad no era intersección, sino que era unión. ¿Está bien? Y el gráfico me quedaba una cosa así, más o menos. ¿Sí? Mayor o igual que 9 menos x cuadrado. Claro, error común es que, gracias Franco, me hiciste acordar, es que como este i tenía un menos, cuando cambiaban de signo, se olvidaban por ahí de girar el simbolito del menor, del mayor igual, entonces les quedaba cualquiera. ¿Está bien? Ojo porque esos son errores pagos, que no son cosas que ustedes no sepan, pero se distrajeron, no sé, en ese momento no lo vieron. Pero ese error te anula un ejercicio en un parcial porque a partir de ahí uno ya hace todo mal. ¿Está bien? Al calcular mal el dominio, por ende calcula mal el conjunto de este otro conjunto, etcétera. Queda mal el gráfico, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Eh, Otra cosa que les iba a decir es que después les voy a poner un link para que suban los ejercicios los otros, ¿no? Les dije, bueno, hagan esto, ¿sí? Lo que les iba a pedir que háganmela fácil, por favor, ¿sí? Hay alguien de ustedes que me mandó un punto doc. Abrí el punto doc y me decía, para ver el ejercicio hay que ir a este link en un drive. Entonces iba al drive y me decía, para entrar al drive tenés que pedir permiso. No, parecía este, esos juegos de la búsqueda del tesoro, ¿sí? Que te dan un papelito, claro, te dan un papelito y te decían, bueno, el tesoro está abajo de la lámpara. Y entonces ibas a la lámpara y había otro papelito, no, el tesoro tenés que... Sí, claro, eso fue maldad, yo ya sé, pero bueno, no, está bien, en broma. Pero digo, al final no lo terminé viendo ese ejercicio, como otros que tampoco los terminé viendo. Pero bueno, acá les señalo lo que eran los errores comunes. Y otra cosa, en un parcial, obviamente, no pongan esto que está acá solamente como respuesta. Si bien la respuesta puede ser válida, lo que uno tiene que ver es todo el procedimiento que hizo para llegar a esto. O sea, ¿cómo calculaste el dominio? Y despejé, pedí que esto fuera, y ustedes escriban todo eso, pido que i menos x cuadrado sea mayor que 0, ¿sí? No, no charlen mucho, pero con que escriban, necesito que i menos x cuadrado es mayor que 0 en símbolos, ¿no? Ya con eso alcanza para decir, no te copiaste, lo razonaste, ¿está bien? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de este? No. Pasamos a lo que es la clase de hoy. Ya acá se empieza a poner buena, linda la materia, ¿no? Derivada en un campo es linda y nueva, porque esto ya va a ser nuevo también. Derivada en un campo escalar con respecto a un vector, derivada direccional, derivada parcial. Eso tenemos que ver. Bien. Volvemos a análisis 1 un segundito. Si a mí me dicen, mira, tengo una función y me dicen que f', por ejemplo, en 3 vale 5. A ver, digan ustedes qué información pueden sacar solamente mirando esto. Yo voy a ir anotando acá, ¿no?
Voy a ir anotando. Entonces, esa es la pendiente de la recta tangente. Bien, Marcos. Me da la pendiente de la recta tangente en el punto. La pendiente vale 5, ¿no? Genial. Voy anotando, ahí la ven las diapositivas, ¿no? Genial. Entonces, anoto. Acá la pendiente. ¡Uy, qué lento que está esto! De la recta tangente en x igual a 3 vale 5. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedo decir? Que la función es continua y derivable. Bien, Agustina. Bien. Agustina dice que función continua y derivable en x igual a 3. ¿Qué más? ¿Algún dato más puedo sacar? Que la función no es de grado 1. No es de grado 1, eso la verdad no lo sé. Podría ser de, vos decís una función lineal, Claro, podría ser una lineal. Imagínate que la lineal es, no sé, 5x más 8 y la derivada en 3 me da 5, ¿sí? En particular me da 5 en todos lados, pero si me dicen f' en 3 es 5 y es una función lineal. Sí, eso no estamos seguros, ¿sí? Para afirmar algo tenemos que decir, bueno, en el 100% de los casos, o sea, no puede pasar otra cosa. Eso podrías tener razón o podría ser que no. Que f es creciente, bien Marcos. F es creciente en X, en un entorno, que si yo miro justo en el punto la función ni crece ni decrece, vale un punto. Pero si yo me muevo en un entornito alrededor del 3, es que viene creciendo. Bien. Que la segunda derivada me dé 0, a ver, ¿todos de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque yo esta la estoy evaluando en un punto, ¿sí? No tengo la derivada genérica, no lo sabemos, exacto. ¿Podría ser 0? Sí, pero podría que no. La expresión general, o sea, yo el único dato que me dan es este, f' en 3 vale 5, no sé cuánto es la expresión general, no me la dan. Bien, este ejercicio, si yo tuviera la expresión general, podría tomar más decisiones, pero la derivada en un punto, siempre que exista, obviamente, me va a dar un valor numérico. Entonces, si yo derivo el 5, obvio que me va a dar 0, pero en realidad uno lo que tiene que hacer es la segunda derivada con la función derivada, ¿sí? La general. Bien, f es creciente en x igual a 3. Y si yo digo, tengo otra función g tal que g' en 3 me da 8. Digo, también es creciente, pero ¿cómo es con respecto a esta? Crece más rápido, claro. Es más creciente todavía, ¿sí? Bien, la pendiente se inclina más. Perfecto. Y hay un dato muy importante que, por ejemplo, si yo les digo f evaluado en 3, la función original evaluada en 3, no sé, me da 20. ¿Alguien me puede decir cuánto sería la función evaluada en 4 aproximadamente? Si yo digo f de 3,
tiene valor 20. ¿Cuánto sería f de 4? Podrían decir, no lo sé, es verdad, no lo sé. Pero Felipe dice 25. Y Salvador también. ¿Por qué? Y porque esto lo que me está diciendo es, si vos aumentás 1, la pendiente, la I va a subir 5, ¿está bien? Más o menos, claro. Porque estoy aproximando con la recta tangente, ¿sí? Entonces, esto me da como una tasa de crecimiento, que es lo que los economistas trabajan mucho con esto, que se llama, por ejemplo, imaginemos que el costo de fabricar 3 unidades de algo me da 20, ¿sí? El costo de fabricar una unidad más, 5, sería lo que llaman costo marginal, ¿está bien? El costo marginal sería esto, ¿sí? Bien, bueno, miren todo lo que sacamos solo con estos datos que son recontra escasos, ¿está bien? Bien, ahora pasamos al mundo de varias variables. Entonces, vamos a esta habitación o a este living, miren qué lindo, ¿sí? Bien iluminado. Y entonces imaginemos que nosotros, no sé, estamos sentados acá, claro, una cuarentena acá, ¿viste? Vos decís, bueno, no te sentís tan encerrado, ¿no? Imaginemos que estamos sentados acá, no sé, leyendo un libro o lo que sea, y cuando miren esta esquina, esta línea, esta arista que viene por acá sería el eje X, esta que viene por acá sería el eje Y, y el eje Z, ¿no? O sea que este puntito de la esquina sería el 000, ¿ah? Esto especial para Agustina, ¿sí? Agustina, vos mirás acá esta punta y le decís, o en tu casa, vas y le decís, le pongo nombre a esta punta, es el origen, ¿está bien? Bien, este es el origen de coordenadas. Entonces, si nos movemos, imaginemos que esta baldosa vale 1, entonces en X nos estaríamos moviendo 1, 2, 3, bueno, más o menos 6 o 7, después nos movemos en Y, otros 6 o 7, y subimos un cachito en Z, y ahí, donde uno está sentado, en ese punto, ponemos el termómetro y medimos qué temperatura hay en el ambiente, ¿sí? Y nos da, no sé, 21 grados, por decir algo, ahí en ese puntito. Si yo me muevo de este punto, la temperatura va a subir, va a bajar, se va a mantener, ¿qué piensa? Bien, Marcos, claro. Uno dice, bueno, pará, depende para dónde te muevas, ¿sí? Depende para dónde te muevas. Si vos te mueves para arriba, el calor se concentra arriba, entonces se supone que va a subir la temperatura, ¿está bien? Si te movés para la ventana, si es una ventana, no sé, que está un poquito abierta, se supone que va a bajar, y así, ¿tá? Si me alejo, no sé, si hay un aire acondicionado, y me alejo, depende, si está en frío, la temperatura va a subir, etc. Entonces, eso es lo que quería que vieran. Ustedes dicen, bueno, depende de la dirección en donde te muevas. Esa es la idea de que, de derivada de un campo escalar respecto de un vector que me dice, te estás moviendo para este lado, ¿sí? Ahora ustedes necesitan una dirección que me digan, te tenés que mover para acá. Eso en análisis 1 no nos pasaba, porque simplemente nos podíamos mover sobre el eje X
Entonces, había una sola dirección. Acá tenemos infinitas direcciones para donde nos podríamos mover. ¿Entiende la idea? ¿Sí? Bien. Y la definición de derivada de un campo escalar respecto de un vector, ahora vemos el tema de la notación. Si ustedes se fijan en esto, en esta formulita, es casi, casi, casi la misma que vimos el lunes con la derivada de ¿quién? De funciones escalares. ¿Sí? Lo único que cambia es que acá antes era el valor de x, el x0, era un numerito, y ahora esta va a ser un punto en R2 o en R3. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, va a tener varias coordenadas. ¿Está? ¿Y qué se le agrega a diferencia de lo otro? Esta h, que antes estaba solita, ahora está multiplicada ¿por quién? Por el vector que me está dando la dirección. ¿Sí? ¿Se entiende la idea conceptual? Acá que estoy diciendo, mirá, parate en el punto y con la dirección esta que te están pasando, movete un cachito. Ese cachito es el h, me hace moverme un cachito en esta dirección. ¿Sí? Si yo cambio el vector b por otro, va a ser otra dirección, ¿está bien? Entonces esto hace que me mueva sobre esa dirección un poquitito, porque esta h tiende a 0. Y después le restamos la función en el punto y todo lo dividimos por h. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que yo el otro día alguien de ustedes dijo, ¿usar la otra definición de derivada? Sí, pero acá ya no le sirve esa otra. ¿Está? En realidad podrían agarrar y decir, bueno, resto un x genérico y le tomo el módulo, no se compliquen la vida. Acá usen esta formulita, ¿está bien? En donde sí o sí abajo va a venir h. ¿Está? Bien. Y un tema de notación, tenemos esta notación que la van a encontrar muchos, que quiere decir la derivada de f con respecto a este vector en el punto A, y la otra notación, que es la que yo uso, generalmente es esta, que es f' en el punto con respecto a este vector director. No, esto no es derivada parcial. No. Esto es derivada con respecto a un vector. ¿Sí? En la guía arrancan por derivada parcial y después van a estas. Yo lo explico al revés. Después van a ver por qué. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Tengo que tomar un límite acá. ¿Sí? Es un límite donde el punto A va a tener un valor de X y un valor de Y que van a ser fijos. Y el B va a tener, es un vector que tiene dos coordenadas que van a ser números fijos. Entonces, solamente de quién depende este límite. De H. Es un límite de una variable. Esto es análisis 1. ¿Está bien? Límite de una sola variable. La variable va a ser H. Ok, es la que tiende a 0. ¿Sí? Bien. Y pregunten. Sí, profe, una consulta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pararnos en el punto A y ahí como proyectar ese vector B corta, y eso sería la derivada. ¿Eso es lo que tendería a cero? Ahora después lo van a ver con un dibujito, va por ahí Ok. la cosa. Ok. Ahora después les muestro un dibujo, se va a entender mejor. ¿Sí? Bien. Acá hay una propiedad
que me dice, yo no termino de entender el concepto. Ahora después cuando vean unos gráficos, no se preocupen si no lo entienden de una esto, es completamente normal, ¿sí? Es más, les diría que lo anormal sería que lo entendieran de una. Entonces quédense tranquilos si no lo entendieron porque con lo de la temperatura que tiene que ver, y bueno, si vos tenés alguna función, bueno, está bien, entiendo tu pregunta, Felipe. Si yo tengo, a ver, alguna función que, volviendo al tema de la temperatura, porque yo lo que quería era que se dieran cuenta que dependía de la dirección. Yo tengo una función que depende de qué variables, si estoy en R3, X, y Z, ¿no? Entonces, dependiendo del punto en donde estés, te va a dar un valor que va a ser la temperatura, ¿sí? Bien, entonces, si esa función yo la evalúo en un punto, me va a dar un número. Y si me dicen, bueno, movete un cachito en esta dirección, por ejemplo, ahí estaría evaluando esta parte de acá. ¿Se entiende, Felipe? Entonces, ¿qué haría? Tomaría la temperatura en ese nuevo punto, le restaría la del punto anterior y la divido por ese cachito que me moví. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Sí? Igual nosotros lo vamos a ver esto con fórmulas. ¿Ah? Pero la idea, Una pregunta. sí. Esto de que sea derivada en un campo escalar, lo único que le agrega tipo a una derivada normal sería que tiene que tener límite en cualquier curva No, o no, no, no. no, 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 no. Buena pregunta, buena pregunta. No, yo en realidad estoy mirando en una sola dirección acá, en la que me canta el vector B. Esto, si te da un valor, listo. Pero a lo mejor para otra dirección, a lo mejor no tiene límite. Entonces, ¿qué te puede pasar? Que en ciertas direcciones tenga límite, con lo cual vamos a decir, existe la derivada en estas direcciones, y en otras no. Y vos digas, y para tal otras direcciones no existe derivada porque este límite no me da. No es que tienen que coincidir todos los límites, ¿se entiende? Claro, claro, eso es lo que estaba pensando. O sea, la derivada en realidad te va a dar distinto, depende Exacto, de dónde lo veas. tal Ah, ok, cual, listo. Listo, listo, listo. exactamente. Esa es la idea. Gracias, gracias. Depende, no, de nada, depende para la dirección que vayas, se supone que te va a dar distintos números, ¿sí? Ahora, ojo, te puede pasar que para todos lados te dé cero, por ejemplo, ¿sí? Si tu función alrededor del punto es justo todo como un planito, y para donde te muevas, la temperatura ni va a subir ni va a bajar, entonces para todas las direcciones te puede llegar a dar cero. Puede pasar, ¿sí? No es lo más común, pero puede pasar. Claro, claro, se entiende. Gracias. No, de nada. No me imagino qué sería si no hubiera límite. No, si no hubiera límite, que quiere decir que esa función no tiene derivada en cierta dirección. Simplemente eso. Así como en análisis 1 ustedes decían, no sé, la función módulo que vimos el otro día, en x igual a 0 no tenía derivada. Bueno, puede pasar acá también, que no tenga derivada. ¿Sí? Ahora después vamos a ver ejemplos. No se preocupen. Por ahora traten de entender la idea. Bien, hay una propiedad que me dice, mira, si existe f' en A con respecto a un vector B, también va a existir f'A con respecto a otro vector W, siempre y cuando este W sea ¿qué cosa?
un múltiplo del vector B anterior. Dicho en otras palabras, si yo me muevo para un lado y tengo derivada en esa dirección, ¿sí? Si me muevo un poco más o un poco menos, también voy a seguir teniendo derivada. Eso es lo que me dice hasta acá. Y agrega, además, la derivada de la función en el punto con respecto a ese nuevo vector, va a ser igual que la otra multiplicada por este k. ¿Sí? Si W es un múltiplo, ojo porque acá yo no los distinguí, pero W es un vector y B es un vector, pero ojo que K es un número. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, si B es el vector, no sé, por decir algo, 3, 1, el vector 6, 2 sería 2 por el 3, 1. Entonces K sería 2 y B 3, 1. ¿Se entiende? Entonces estoy diciendo que si existe la derivada con respecto al vector B, que es el 3, 1, también va a existir con respecto al 6, 2. ¿Y cuánto va a valer? 2 por la derivada con respecto a B. ¿Sí? Bien. Demostración de esto. Acá, los que no le interesen ponen cerebro en modo avión, lo desconectan un minuto, pero si no está piola tratar de entenderlo, es cortito igual. Tenemos dos casos. El caso 1, caso trivial, es si K vale 0. O sea, estamos diciendo que si K vale 0, K por el 0 por cualquier vector me va a dar el vector nulo. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo que W es el vector nulo. ¿Está bien? Si K vale 0. Entonces, si W es el vector nulo, A más H por W me va a quedar A más el vector nulo, me va a quedar A. ¿Se entiende? Entonces me va a quedar, ¿sí? 0 por el vector, me va a quedar 0. Entonces esto me va a quedar f de A menos f de A me da 0. ¿Sí? Ojo con algo acá que es importante distinguir. Lo de arriba es exactamente igual a 0. Esto no es indeterminado. Esto no es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, que sería indeterminado. Esto es algo que es 0, lo de arriba vale 0, y lo de abajo será un número muy chiquito, pero no es 0. ¿Está bien? Bueno, esa cuenta me da 0. ¿Sí? Entonces se cumple la propiedad de que la derivada me dio 0, entonces es 0 por la derivada con respecto a b, porque obviamente me va a dar 0. ¿Está bien? Este es el caso trivial. El caso general es cuando k es distinto de 0. Entonces yo acá, para calcular esta derivada con respecto a este vector nuevo w, escribo la definición que es esta. ¿Sí? Escribo la definición que es esta. Ok. Pero h por w lo voy a reemplazar por ¿quién? El w lo reemplazo por k por el vector b. Fíjense que acá le puse la rayita para distinguir. H y k son números, son escalares. ¿Sí? B es un vector. ¿Tá? Entonces, acá, el valor de k podríamos saberlo, esta es la demostración para cualquier k. Pero sí, podríamos saberlo tranquilamente. Sí. Bien, entonces acá lo que hacemos, acá lo que hacemos es un truquito, que es multiplicar todo esto por 1.
Pero en lugar de escribir un 1, escribo K sobre K, porque K no es 0, entonces puedo escribir esto. ¿Y qué gano con esto? Y que este HK que nos quedó de abajo, lo puedo decir, bueno, esto lo renombro con una nueva variable, T, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, a esto de abajo lo llamo T. Ahora, fíjense que cuando H tiende a 0, T a cuánto va a tender? Si H tiende a 0. A 0. A 0 también, muy bien. Entonces, puedo reescribir todo este límite en función de T y me quedaría esto, que T tiende a 0 y el HK lo reemplazo por T. Y me quedó acá una K suelta, pero ahora si se fijan bien, esto de acá es la derivada direccional de quién. Perdón, la derivada con respecto a un vector de quién. De la función f en el punto A con respecto al vector B. Es la definición, me quedó acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la derivada con respecto al vector W me queda acá por esto, ¿sí? Y ahí queda demostrado. ¿Está bien? Bien, genial. Si lo entendieron, espectacular. Si no lo entendieron, sean felices, no pasa nada, ¿sí? Lo que sí desconecten, vuelvan a conectar el cerebro que ya aterrizamos. ¿Está? Bien. Bueno, veámoslo con un ejemplo. Veámoslo con un ejemplo. ¿Cómo es todo esto? Tengo esta función, campo escalar. F de x igual a x cuadrado más y. El punto es el punto 2, 1, elegí cualquier punto por elegir alguno, y el vector en donde me voy a mover en esa dirección es el menos 1, 3. Bien, quiero calcular la derivada de esto en este punto con respecto a este vector. ¿Sí? Aplico la definición. Y la definición me dice todo esto, toma el límite de quién, de la función. Esto traten de ejercitarlo porque lo van a tener que hacer mucho en distintos casos. ¿Sí? Entonces, traten de ir tomándole la mano a esto. La definición que me decía es el límite cuando h tiende a 0 de quién? De la función en el punto es 2, 1, más un h por el vector es el menos 1, 3, menos f en el punto, f en 2, 1. Todo dividido ¿quién? Todo dividido h. ¿Sí? Es la misma definición de derivada de análisis 1, nada más que antes acá tenían un número, ahora tienen un vector, el 2, 1. ¿Sí? Y lo que se le agregó es esto de acá, el vector este que me está dando la dirección. Eso es lo único nuevo. ¿Sí? Bien, antes de hacer nada, lo que vamos a buscar es que esto, que es la suma de vectores, nos quede en un solo vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Primera coordenada, ¿qué me va a quedar si junto esto? Dos menos h, bien. Y la segunda coordenada me va a quedar 1 más 3h. ¿Todos de acuerdo? ¿Me queda esto? Me queda 2 menos h como primera coordenada, como segunda 1 más 3h. ¿Sí? Bien, genial. Y ahora ustedes dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Cuánto vale la función en 2 menos h y 1 más 3h? Y ahora uno vuelve a la fórmula de la función. Vuelve a la formulita de la función que es esta. Y la función, piénsenla así, me está diciendo, mirá, vos pasame dos números, no me importa cómo se llamen.
Si se llaman X, Y, si se llaman alfa, beta, o si se llaman Pepe y Rosita. ¿Está bien? No me interesa. Yo te agarro el primer número que me pases, te lo elevo al cuadrado y le sumo el segundo número. ¿Estamos? ¿Sí? Vos me pasás Pepe, te lo agarro a Pepe, lo elevo al cuadrado y le sumo Rosita. ¿Está bien? Bien. Acá, Pepe, el primer valor que le estamos pasando es 2 menos H. ¿Se entiende? Entonces, este 2 menos H lo vamos a meter ahí. Y el I, que lo vamos a reemplazar por 1 menos H. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, genial. ¿Se entiende esto hasta acá? Entonces, en este momento acá, todo esto es mecánico. Ustedes dicen, copio la fórmula, y una vez que llego acá dicen, bueno, pará, ahora tengo que reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar? En la fórmula. Entonces, mi primera coordenada es 2 menos H. Eso es lo que acá lo llaman X, pero no importa cómo se llame. Es mi primera coordenada. Mi segunda coordenada, que acá se llama Y, es 1 más 3H. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que me queda es el límite de 2 menos H al cuadrado más I, que es 1 más 3H, menos, y acá sí hacen la cuenta. ¿Cuánto me da F en 2, 1? Meto un 2 acá y un 1 y me da 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Todo dividido ¿quién? H. ¿Sí? Bien, ahora fíjense, hasta acá están siguiendo, ¿no? Genial. Ahora fíjense que si yo hago tender el H a 0, obviamente esto me va a quedar un 0 sobre 0, indeterminado. ¿Por qué? Porque esto me va a tender a 2 al cuadrado, me queda 4. Esto me va a tender a 1, 4 más 1, 5, menos 5 me tiende a 0 y lo de abajo también. Entonces uno dice, bueno, o hago L'Hopital o desarrollo este binomio al cuadrado y veo cómo me las rebusco. ¿Sí? Entonces, desarrollamos este binomio al cuadrado, que va a ser primero al cuadrado 4, menos 2 por este, menos 4H, más el segundo al cuadrado. Entonces, me quedó esto, 4 menos 4H más H al cuadrado, más 1 más 3H, que ya lo tenía, menos 5. ¿Sí? Y ahí, si se fijan bien, uno dice, vamos, qué suerte, mirá, 4 más 1 me da 5, menos 5 se me va. ¿Sí? Bien, entonces esos 5 se me van y junto las H's y me queda que acá estoy restando 4, le sumo 3, me queda una restando, ¿no? Entonces lo que me quedó es H al cuadrado menos una H y los números sueltos se fueron. Saco un H factor común, me queda multiplicado por H menos 1, simplifico ahí, y como la H tiende a 0, me queda que este resultado es menos 1. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda? O sea, rebobinando. La derivada de esta función en el punto 2,1 con respecto al vector menos 1, 3, me dio menos 1. ¿Sí? Dependiendo del vector que te den, va a ser el límite que te vaya a dar, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes. Exacto, exacto. Perfecto. No solo, buena observación, no solo que depende para dónde me mueva, sino cuánto me mueva, ¿sí? ¿Está bien? Si este vector era más largo, no sé, seguramente acá me iba a dar un número, en lugar de menos 1, me iba a dar, no sé, menos
2 o menos 3, depende de lo largo que fuera el vector, ¿sí? Entonces, ahí viene la pregunta que les... Siempre se van a cancelar los números, sí, sí, salvo casos muy, muy raros, siempre se te van a cancelar. ¿Por qué dio -1? ¿Dónde te perdiste, Bruno? H tiende a 0, sí. Decime en qué lugar te perdiste y arrancamos desde ahí. Sí, claro, puedo usar L'Hopital, exacto. Acá, cuando me dio 0/0, hago L'Hopital de una y chao. A ver, si derivan esto acá arriba, las derivadas de los números le va a quedar 0, esto me va a quedar 2h, que cuando h tiende a 0 le va a dar 0, y después le va a quedar -4 más 3, -4 más 3, -1. Ahí está el resultado, porque abajo la derivada me da 1, ¿sí? Entonces, es la h está tendiendo a 0, ¿no? Esto que me tiende a 0, le resto 1, me va a tender a -1. Bien. Bien, genial. Ahora la pregunta que yo les digo a ustedes, o que en realidad la hicieron ustedes, vuelvo para atrás un minuto. Me quedó re lejos. Vuelvo al living. Vuelvo al living este. Yo digo, estoy acá. Tomo la temperatura, no sé, hay 20 grados. Me muevo hasta la ventana y hay 3 grados menos. Y después me muevo un cachito para acá y hay 1 grado menos. Y uno dice, bueno, ¿para dónde baja más rápido? ¿Para este lado o para este lado? Y es un poco lo que estamos charlando recién, ¿no? Para el segundo, sí, más, o sea, depende de cuánto Claro, sea la norma del vector. exacto. Esa es lo que tenía que decir. Depende de la norma del vector. Entonces yo digo, no, pará, esto es retrucho, porque si yo quiero comparar para dónde crece más o para dónde crece menos, ¿sí? O para dónde decrece más y para dónde decrece menos, entonces, no se agredan, chicos. Tengo que tomar vectores de la misma longitud, si no, no me sirve. Si no, no me sirve. Porque digo, y mirá, para acá la temperatura te bajó mucho más. Sí, pero caminaste mucho más. ¿Se entiende? Y para el otro lado te moviste menos. Entonces, en relación, no puedo comparar. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, entonces, para que nos sirva para poder tomar decisiones y comparar con cuál dirección crece más y cuál crece menos, etcétera, es que surge la derivada direccional. Uy, me quedé re lejos. Ahí acá. La derivada direccional, ¿sí? La derivada direccional me dice, mira, el vector tiene que tener norma 1, chao. ¿Está bien? El vector tiene que tener norma 1, ¿sí? A ver, derivada con respecto a un vector, esto que estuvimos viendo acá, está bueno que lo sepan, pero es raro que lo tomen. Derivada direccional lo toman muchísimo, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que esto, nada más que el vector no es cualquier vector, sino que es un vector que tiene norma 1, longitud 1. Entonces ahí sí puedo comparar y decir, bueno, para este lado me dio tanto, para este otro me dio tanto. Como todos tienen norma 1, puedo decir, para acá crece más, para acá crece menos. ¿Se entiende la idea?
Exacto, tienen que ser vectores normalizados, ¿sí? Entonces, cuando un vector tiene norma 1, decimos que más que un vector es un versor. O sea, un versor es un caso particular de un vector, ¿no? Y se denota con, en lugar de ponerle una rayita, como se le pone a los vectores, se le pone como una B corta chiquitita, ¿sí? Arriba. Con esto estoy diciendo que es un versor, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Buenísimo. Entonces tengo un versor que es un vector de norma 1 y la definición es exactamente la misma, nada más que a esto se le llama derivada direccional. ¿Está bien? Por ejemplo, el que calculamos acá, este no tiene norma 1, ¿no? Entonces, si a mí me dijeran, che, calculame la derivada direccional de esta función en este punto con respecto a la dirección dada por este vector, ¿ustedes qué deberían hacer? Lo que ahí puso Kevin, que es normalizar este vector. Entonces, ¿cómo me quedaría? Normalizado el menos 1, 3. Lo tendría que dividir por su norma, ¿o no? Exacto. ¿Y cuál es la norma de este? Raíz de 10. Claro. Entonces ustedes harían todas estas mismas cuentitas, estas mismas, pero en lugar de poner menos 1, 3, pondrían menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. ¿Entiende? ¿Entiende la idea? Genial. O sea, esto lo hacemos antes de resolver. Sí, pero usando esta propiedad que les dije acá, esta, que existe f' en A en B, entonces también existe f' A en W, bla, 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 y es esto, yo lo podría calcular al final. Entonces, ¿cuánto me daría el resultado de la derivada direccional? Uno dice, bueno, acá pondría menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10, y hago todas estas cuentas con eso. O si no, aprovechando que ya hicimos las cuentas con esto, ¿qué haría acá? Lo ¿Cuánto multiplicás me por raíz de daría? 10. Lo multiplicás por raíz de 10. Casi. Por 1 sobre raíz de 10. Lo Ahí divido. me gustó. Bien, bien. O sea que si me dicen, che, la derivada direccional es menos 1 sobre raíz de 10. Bien. ¿Entiende? Bien. Y acá sí, la derivada direccional no solo me sirve para comparar, qué sé yo, sino que además me sirve, tiene un sentido gráfico, que lo que me dice es la pendiente de la recta tangente a la curva que se produce en la superficie gráfica de la función al evaluarla en puntos que están en la dirección de B, interpretándola en R2. Y ahí todos dicen, ¿qué dijiste? No entendí nada. Claro. Bueno, antes que se suiciden, les muestro un gráfico, ahí lo van a entender. La cosa es, la idea pasa por acá. Yo tengo una función de R2, ¿no? Depende de dos variables, X e Y. Para cada punto de R2, claro, exacto, Marco. Para cada punto de R2, al evaluar la función me dan el valor de la función que llamamos Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, para cada puntito me da una altura. La unión de todos estos puntos, ¿qué me produce? Arriba,
si la función no es nada extraño, me armo una superficie, exactamente. Me armo una superficie. Bien. Ahora me dicen, parate en un punto en particular. Por ejemplo, el punto A. El punto A tiene un valor de X y un valor de Y, ¿no? Ok. Ese punto A evalúa la función y te da un puntito arriba en la superficie que llamé A asterisco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior el punto A era el 2, 1 y este A asterisco, ¿quién sería? Dos, uno A. 2, 1 y ¿qué cosa nos había dado? ¿Se acuerdan? 5, bien. Claro, este punto A va a tener las dos primeras coordenadas, igual que el de abajo, obviamente, pero le agrega la Z, ¿sí? Entonces sería 2, 1, 5, ¿está bien? En realidad, a ver, vamos de nuevo. Este punto A de abajo está en R2, ¿sí? Pero en el dibujito este está en R3. Esto sería, acá como que uno está haciendo trampa para poder darle el significado geométrico. Este puntito de acá abajo sería el 2, 1, 0, el que está en el piso, ¿no? Pero nosotros lo vemos como que tiene solo dos coordenadas, 2, 1, ok, porque estamos en el piso, en el dominio. Y este tiene las tres coordenadas. Bien, ahora me dicen, mira, vos tenés un vector, o un versor en realidad, que me está dando una dirección. Ese versor, este amarillo, está en el origen, pero lo traslado, como bien habían dicho antes, lo traslado al punto en donde estoy parado. ¿Sí? ¿Hasta ahí están siguiendo? Lo traslado a este punto. Ok. Si yo entro a evaluar la función en puntos de esta recta verde, de este vectorcito, acá arriba me va a ir dando puntitos que me van a formar una curva. Y es esta imagen de acá. La curva va a ser esta. Es como si de esta línea yo levantara un plano vertical y cortara esta superficie acá arriba, se me va a armar una curva. ¿La ven? ¿Se entiende la idea? Bien, esta curva va a tener una recta tangente. Va a tener una recta tangente que es esta roja, o bueno, el color que sea, va a ser esta. ¿Sí? Esta recta tangente está en R3, por eso no podemos decir que tiene una pendiente, pero imaginamos que la aplastamos contra una de las paredes, como que vemos la sombra en una pared, como dijeron antes, y ahí esa recta tiene una pendiente. ¿Quién me da la pendiente? La derivada direccional. ¿Está bien? ¿Está la idea? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a hacer, hagan ustedes, laburen ustedes un cachito. Tómense 2 minutos para aplicar la definición de derivada direccional de esta función. Quiero la derivada direccional en el origen, en el 0, 0, en la dirección de este versor. ¿Sí? Primero, siempre chequeen de que esto efectivamente sea un versor. ¿Está bien? ¿Es un versor? ¿Tiene norma 1? Y bueno, si elevo esto al cuadrado, me queda un cuarto. Si elevo esto al cuadrado, me queda ¿cuánto? 3 cuartos, un cuarto más 3 cuartos, 1. Perfecto. La raíz de 1 es 1. Ok. Esto efectivamente es un versor. Bien. Entonces, apliquen la definición con esta función. ¿Sí? Sin hacer trampa, porque
Más adelante está el desarrollo, pero traten de hacerlo ustedes. Puede pasar en un parcial que nos mientan en qué sentido, que te digan, ah, no, lo que te puede pasar en un parcial es que te digan, con respecto a esta dirección, y te enchufen un vector. Yo les podría haber dicho, con respecto a la dirección 1, raíz de 3. Bueno, ustedes lo tenían que normalizar ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que te va a pasar en un parcial es que no te van a decir, mire que lo tiene que normalizar. No, te van a decir con respecto a este vector y no te van a mentir, pero van a esperar que ustedes se fijen que efectivamente sea un versor y si no lo es, lo normalicen. Bueno, profe, pero eso, si eso no es, se normaliza y digamos que no estoy seguro. Si fuera un versor, lo normalizo igual, me va a dar uno, porque va a ser uno Sí, a ver, dividido uno, es, básicamente. es que acá vos decís, lo voy a normalizar y que lo vas a dividir por 1. No tiene Claro, sentido. no tiene- Ya está normalizado esto. Ya es un versor. ¿Está bien? sí, por eso es Ustedes como. siempre Igual te chequeen. das cuenta fácil. ¿Eh? Te das cuenta fácil igual. Haces el Claro. producto y te sale uno. Tal cual. Yo lo que les quiero decir es que siempre, fíjense, por las dudas, ¿no? Mm, Nicole, me agarraste con un bizcochito. ¿Quién es A? ¿Quién le responde? El origen. Ojo, 0, 0, ¿no? Bien. Bueno, si alguien lo terminó, traten de hacerlo. Nos tomamos un minuto o dos. Traten de hacerlo y después lo vamos charlando. A ver. Extendí el horario de nuevo hasta las 5:30 para que se pongan presente, así no. Cuando terminamos la clase pueden tranquilos ir y poner. ¿En qué caso A no sería el origen? No, a ver, si yo acá hubiera puesto analizar la derivada direccional de f en el punto 3,8, iban a hacer todos los cálculos con el punto 3,8, ¿no? ¿Está bien? Lo que pasa que acá, ¿por qué te piden en el origen? Y porque justamente en el origen, este 0 con una rayita arriba quiere decir 0,0, ¿no? Es un vector, ¿sí? Este X con la rayita arriba quiere decir XY, ¿está bien? Entonces acá me está diciendo, esta función siempre puede hacer los cálculos salvo que X e Y valgan 0 las dos juntas al mismo tiempo. Entonces me dice, si las dos valen 0, 0, o sea, las dos valen 0, la función en el punto va a valer 0. ¿Está bien? Si no, hace el cálculo con esto de arriba. ¿Está? Genial. No, lo de continuidad acá no
Nada, no les importa. De hecho, esta función, está bueno que haya salido la pregunta. ¿Es continua o no? Ya la hemos visto. Sí, era la cero por acotado, ¿o no, profe? Claro, x tiende a 0 y esto estaba acotado. Era 0 por acotado, es continua. Pero van a ver, acá no pasa como en análisis 1, que acá puede ser derivable y no ser continua. Ojo, ¿sí? ¿Está bien? Puede no ser continua y ser derivable. Después vamos a ver algunos casos. ¿Está? Bien, este es un ejercicio que tomaron en algún parcial. Así que para que tengan una idea, en realidad, con un cambio que después vamos a ver. Bueno, ¿alguien pudo plantear cómo sería o cómo va o cómo se quedó? Me dio 3/8 Nicole. Ok, ¿alguien más lo terminó? A mí también. Bueno, vamos a ver. Genial. Vamos a ver. Entonces, decimos, yo uso esta notación porque me resulta mucho más cómodo, pero usen la notación que quieran. F' en el 0,0 que me están pidiendo con respecto a este versor, u medio raíz de 3 medios, sale de hacer límite de h tendiendo a 0 de f en el punto más h, el punto es el 0, 0, h por el vector o el versor este que me están diciendo, menos f en 0, 0, todo dividido h. Ok. Esto, sumarle el 0, 0 es no hacer nada. Entonces, si esta h la meto acá adentro, me queda que tengo que evaluar f en un medio h, raíz de 3 medios h. ¿Sí? Y la función en 0, 0 me dicen por decreto que vale 0. Entonces, le resto 0. ¿Ahí vamos? Bien. Ahora digo, tengo que evaluar f en un medio h y en raíz de 3 medios h. ¿Dónde voy a mirar? ¿Arriba, abajo o en los dos lugares? ¿Qué les parece? Siempre arriba. ¿Por qué? Porque la h tiende a 0, pero nunca, jamás es 0. ¿Sí? Entonces, estas dos no pueden valer 0, porque la h justamente me dice, mira, se acerca pero no lo toca el 0. ¿Sí? Bien, entonces agarro y digo, siempre voy a reemplazar arriba. ¿Qué voy a decir? Que cuando vea una X le voy a enchufar un medio H. Y cuando vea una Y le voy a enchufar raíz de 3 medios H. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Bien, y me queda una cosa espantosa, así, horrible. Pero, si esta H que está dividiendo la pienso multiplicando como 1 por 1 sobre H, ¿sí? Arriba me queda un medio por 3/4, me queda 3/8 h al cubo, y abajo sumar 1/4 de h al cuadrado más 3/4 de h al cuadrado, me queda una sola h al cuadrado, ¿se entiende? Entonces, h al cubo arriba y abajo también, porque tengo h al cuadrado por h, se me van, y me quedó muy bien a todos los que respondieron 3/8, ¿sí? Nicole fue la primera. ¿Está? 3/8, ¿sí? No les queda negativo. Me comí una H. Bueno.
Ojo, sí, ese es un error común que uno se olvida la H de abajo, porque cuando escribió todo esto ya está medio mareado y la de abajo muchas veces uno se la olvida. Bien, la primera vez en mi vida que no te castigues. Bien, bien, genial. Bueno, ahora les digo, bueno, ya que resolvieron eso, yo multipliqué el versor por 2 para facilitar las cuentas y después lo... Sí, por supuesto, Salvador, muy bien, por supuesto. Estás usando la propiedad que usaste antes. Bien, ahora yo les digo, bueno, ahora yo quiero saber cuánto es la derivada direccional de la misma función en el mismo punto, en el origen, pero ahora les doy otra dirección. Les digo, el versor es raíz de 2 sobre 2, coma, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? ¿Y ustedes qué dicen? No, tengo que hacer todo el límite ese de nuevo. Ok. Y cuando terminan, a los 5 minutos, digo, bueno, ahora les digo, pero ojo, que la propiedad me sirve siempre que sea la misma dirección. Ahora yo les estoy cambiando la dirección. Les digo, bueno, la dirección del vector, no sé, 1,7. ¿Está? Entonces ustedes dicen, ah, bueno, lo tengo que normalizar y volver a tomar el límite. Bueno, entonces, y después cuando terminan, digo, ah, bueno, ahora y así los tengo todo el día, hasta el sábado a la noche. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para decir, no, a este me tiene cansado y quiero hacerlo de una forma que le pueda responder al toque en cualquier caso? ¿Qué se les ocurre? Un genérico. Claro, la idea es esa. Busco un versor genérico. Y ahora viene esta diapositiva. Y esto es lo que toma. Esto es lo que toma. ¿Cuál es la derivada direccional en una dirección genérica? Cualquiera. O sea que el versor va a tener dos números, uno para X y otro para Y, lo llamamos A y B. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular todo ese límite, pero con este versor genérico. ¿Sí? Con este versor genérico. ¿Está bien? Bien. Ahora les pregunto, ¿A y B pueden valer cualquier cosa? Por ejemplo, A puede valer 2 y B 3. No. ¿Por qué? Porque son componentes de un versor. Exacto. Entonces sabemos que A al cuadrado más B al cuadrado me tiene que dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Con esa restricción, ¿sí? A al cuadrado más B al cuadrado me tiene que dar 1. ¿Está bien? Bien, entonces con eso en mente aplicamos la definición. Aplicamos la definición. Y la definición es lo mismo. ¿Se animan ustedes a hacerla o quieren que, a ver, tenemos un ratito? ¿Quieren tratar de hacerla o lo muestro yo directamente, como quieran? Danos un minuto, profe. Dale, dale, tómense un minutito y háganlo. Toda la cuenta que hicieron antes, pero con A y con B. Con A y con B. ¿Está bien? Es la misma cuentita. Yo como otro bizcochito, así que Nicole, no preguntes nada. Y el punto sería... No, buena pregunta. El punto es el 0,0. El punto no es genérico. Si no, ahí nos hacemos lío. ¿Está bien?
Podría pensarlo el punto común genérico, pero se complica mucho. AB cuadrado, Felipe, no sé, puede ser, ¿eh? Cuando termine alguien más, ahí arrancamos. A mí también me dio eso, Bernardita. Bien, bueno, debe dar eso. A ver, decimos, la derivada en el 0,0 con respecto a un versor AB cualquiera es f en el 0,0 más h por el AB menos f de 0,0 sobre h. Esto es mecánico, ¿sí? Es mecánico, ¿eh? Escribir la fórmula. Consejo, siempre tengan una o dos hojas con estas fórmulas, como un recontra resumen de todo, ¿no? Así no la tienen que estar buscando en el cuaderno. O también lo que yo había hecho cuando cursaba, lo que hice, que me resultó que estaba piola, era, bueno, en el cuaderno iba tomando notas, pero después en la tapa del cuaderno me armé como un índice con los temas, ¿sí? Le puse número a las hojas para encontrar las cosas rápido, ¿está bien? Bien nerd, pero bueno, así era buenísimo, porque sabes que tenía que buscar algo, digo, uy, ¿esto cuándo lo dijeron? Entonces empezabas a pasar hojas y hojas, y en cambio después me avivé y dije, no, me armo un índice, voy acá, tal tema está en tal hoja, listo. Claro. Bien, entonces, esto, cuando junto, me queda HA, HB, segunda coordenada. Y F de 0,0 es 0. Todo dividido este H, no se lo olvide. Y ahora lo que tengo que hacer acá es reemplazar la X por HA y la Y por HB. Entonces me queda esto. Arriba y abajo, X cuadrado más Y al cuadrado, es esto, al cuadrado por H cuadrado más B cuadrado por H cuadrado. Que si saco H cuadrado factor común, me queda A al cuadrado más B al cuadrado. Que esto dijimos que era ¿cuánto? 1. Era 1, exactamente. ¿Por qué? Porque son componentes de un versor. ¿Sí? No se olviden esto, porque muchas veces en los exámenes se olvidan esto y ahí después arrastran todo el problema para más y no pueden terminar el ejercicio porque se olvidaron de que esto valía 1. Entonces, como esto vale 1, abajo me queda h al cuadrado por h al cubo, se me va con el de arriba, y efectivamente me quedó a por b al cuadrado, ¿no? Que si comprobamos, ¿cómo funciona esto? Yo les digo, che, sáquenme la derivada direccional en la dirección, no sé, raíz de 2 sobre 2, coma, menos raíz de 2 sobre 2. Fácil, vienen acá, ponen raíz de 2 sobre 2, acá ponen menos raíz de 2 sobre 2, hacen la cuentita y se acabó. Fíjense que el ejercicio que hicimos antes les dio 3 octavos. El versor, ¿cuál era? Era 1/2 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, la A valía 1/2
y la B, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, me queda 3 cuartos. Por 1/2, 3 octavos. Ok, esto anda bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí encontré, ¿qué cosa? La derivada direccional en el punto 0, 0 en cualquier dirección genérica, cualquiera. ¿Sí? Entonces, cuando toman estos ejercicios así, suelen decir, primera parte, calcular esto. Ok. Segunda parte del ejercicio, indicar para dónde lo del punto genérico podrías, pero no te compliques, Mica. No. La realidad es que nunca jamás piden eso. ¿Sí? Porque si no, acá además, este 0, 0, le tendríamos que poner un x0 y 0 y nos quedaría dando vueltas por acá y se haría un choclo inmenso que se complica bastante. ¿Sí? Además, una cosa, después más adelante vamos a ver otras propiedades que esta función fuera del punto 0, 0 las cumple y estas cuentas usando esas propiedades nos van a salir muchísimo más fácil que haciendo todo este límite horrible. ¿Sí? Entonces lo que uno usa son esas propiedades. Nunca hacemos eso. ¿Ok? ¿Alguien quería decirme? O sea, yo entiendo como la tabla B cuadrada, pero no entiendo lo que, o sea, ¿qué es? ¿Qué significa A por B al cuadrado? ¿Eso decís, Nicole? Claro, o ponerle, no sé si gráficamente, pero, o sea, ¿qué es? Bueno, fíjense que la función, o sea, vamos de nuevo. Nosotros teníamos una función que era esta, ¿no? Que dependía de dos variables. Ahora, esto que nos quedó acá podría ser una nueva función, llámenla, no sé, g, por ejemplo, que de cuántas variables depende esta función g. ¿Ninguna? ¿Qué opinan los demás? Esos no son números en realidad. Bueno, es que en este momento A y B lo estamos tomando como variable. A y B lo estamos tomando como variable. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, uno podría decir, pero esto está dependiendo de dos variables. A y B. ¿Sí? Y esas variables A y B, ¿qué representan? Y representan la dirección para donde te estás moviendo, porque son las coordenadas de mi versor B. ¿Está? Profe, Esperame un segundito que termino la idea y ya preguntar. Entonces, lo que me queda es una nueva función que me dice, dependiendo para dónde vayas, el resultado de la derivada te va a dar una cosa u otra. Y es una nueva función de dos variables que depende ahora de A y de B, que me está diciendo, mira, para las distintas direcciones vos metés los valores acá y yo te digo cuánto vale tu derivada direccional de esta otra función. ¿Está bien? ¿Está la idea? Sí, pregúntame. Sí, preguntaba. Por ejemplo, yo tuviera el vector, ¿no? 5, 8, así, random. Sí. A eso le saco el versor y ese número que da, se lo pongo al A y B y ya sé en dónde estaría, o sea, en esta fórmula, en esta ecuación, a dónde estaría dando, básicamente. Exactamente. Vos decís, mira, mi dirección me dice que es 5, 8, ok. La norma del 5, 8 sería 25 más 64 y Claro. 89. La raíz de 89, ok. Sí.
Por eso, raíz de Entonces, 89 y arriba el vector, saco el versor que de eso y ahí sí, claro, A y B, entonces, claro, como reemplazo. A vas a poner 5 sobre raíz de 89 y como B vas a poner otros 8 sobre... Sobre raíz de 89. Exacto, haces la cuenta y el número que te dé, vas a decir, para esa dirección, la pendiente de la recta tangente me va a dar tanto. ¿Sí? Claro. ¿Está? ¿Se entiende la Sí, sí, idea? sí, genial. Bien. Ahora, volviendo un segundito a esto, volviendo un segundo a esto, uno dice, bueno, esta es una función que depende de dos variables. Ok. Pero en realidad, yo ya sé que, voy a tratar de escribir acá, a ver si puedo escribir. Yo ya sé que A y B no pueden valer cualquier cosa. Nosotros sabemos que A cuadrado más B al cuadrado, como bien escribió Kevin, vale 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba el ejercicio que me perdí? No. Acá. Acá. Entonces, si A al cuadrado más B al cuadrado vale 1, B al cuadrado, ¿por qué lo podríamos reemplazar? Lo pongo acá. Uy, ¿por qué me quedaste arriba? Ahí. B al cuadrado, ¿por qué lo podríamos reemplazar? A ver, iban ahí. 1 sobre A, no. 1 menos A al cuadrado. Bien. 1 menos A al cuadrado. Entonces, ahí escribo acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me queda? Una función que depende de cuántas variables. De una sola, que es g de A. ¿Me explico? Bien, entonces lo que les decía es que cuando toman algo de esto, generalmente la primera parte es esto y la segunda me dicen, bueno, indicar para dónde o cuáles son las direcciones de derivada nula. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuándo esto, en otras palabras, cuándo esto me da cero? ¿Qué opinan? ¿A cuánto debería valer para que toda esta cuenta me dé cero? Con 0 o 1 o menos 1 también. Bien, entonces, si A vale 0, todo esto me da 0. Genial. Y si A vale 1, también esto me da 0. Y si vale menos 1, también. Entonces, ustedes agregarían acá abajo las direcciones de derivadas nulas. Van a ser la dirección 1, va a ser cuando A valga 0, y si A vale 0, B cuánto tiene que valer. Acuérdense que es un versor. 1. O, ¿por qué no menos 1? ¿Sí? Bien, menos 1 también. Entonces ahí ya tengo dos direcciones de derivada nula. ¿Se ve? Ok. Y si A vale 1, si A vale 1, la B tiene que valer 0, no me queda otra. Bien. Y si A vale menos 1, y si A vale menos 1, la B, ¿cuánto tiene que valer? También 0, bien. También 0. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta?
Federico, ¿por qué se puede escribir, reemplazar b al cuadrado por 1 menos a al cuadrado? Porque acordate que tanto a como b son componentes de un versor. Y yo sé que como es versor, al cuadrado más b al cuadrado, me tiene que dar 1, porque si no, no tendría norma 1. ¿Está bien? Entonces, si a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1, b al cuadrado es 1 menos a al cuadrado. Despejé b al cuadrado, ¿está? ¿Estamos? Genial. Entonces, respuesta, las direcciones de derivadas nulas son ¿cuántas? 4. Son estas 4 que escribimos ahí. 0, 1, 0 menos 1, 1, 0 y menos 1, 0. ¿Está bien? ¿Sí? Error común acá es que uno se olvida alguna de las direcciones. Es fácil de que se olvide alguna. Por ejemplo, esta 0 menos 1, muchas veces uno se le olvida, ¿está bien? No se da cuenta. O no se da cuenta que el A puede valer menos 1 y también te anula. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda de esto? ¿No? ¿Se entendió la idea? Bien. Seguimos un toque más que falta un cachito. ¿Sí? Bien. Si entendieron todo esto, en particular, digo, ¿qué pasa si yo quiero calcular la derivada direccional en un versor que se mueve igual que y no solo en la misma dirección, sino que en el mismo sentido del eje X? En el mismo sentido que el eje X. ¿Este versor cuál sería? Este de acá. Ah, me perdí alguna. En el gráfico, ¿cómo se verían estas derivadas? En el gráfico, no, a ver, dibujar a por b al cuadrado no vas a poder, pero sí vas a poder graficar, vuelvo un toque atrás, esto, que es una función de qué tipo esta que nos quedó acá. A ver si la flechita, acá. Esta función que nos quedó acá, ¿es una función de qué tipo? Una cúbica, exacto. Y las cúbicas las sabes graficar. Entonces vos podrías tranquilamente dibujar esta función cúbica y sacarle cuándo es máximo, cuándo es mínimo, cuándo es nula. ¿Sí? Bien. Volviendo acá. El versor sería el bien Faustino, el 1, 0. El 1, 0. Ojo, justo que, si bien el dibujito es verdad, este dibujo está en R3, ¿sí? Nosotros lo del piso lo estamos mirando como si estuviera en R2. ¿Está bien? Es nuestro dominio. ¿Sí? Bien, entonces el versor sería el 1, 0. Ok, genial. Si ese versor lo traslado acá, lo que se me va a armar arriba es una curvita que corre como el eje X. Corre como el eje X. Que también va a tener una derivada, una recta tangente, y esa recta tangente va a tener, si la aplasto contra una de las paredes, va a tener una pendiente que me lo va a dar ¿quién? La derivada direccional. Bueno, estas derivadas en particular, cuando yo me muevo en el sentido del versor 1, 0 o del 0, 1, son las que llamamos derivada parcial. Derivada parcial, ¿está bien? ¿Sí? O sea que, rebobinando, la derivada parcial no es ni más ni menos que una derivada direccional particular en la dirección de los versores canónicos. ¿Se entiende? ¿Sí?
en la dirección de los versores canónicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo arranco por derivada direccional y después voy a la parcial? Porque justamente la derivada parcial surge de las derivadas direccionales. ¿Ah? ¿Ok? Profe, una consulta. Sí, Yo había preguntado antes las derivadas nulas en las, ¿cómo se llaman? Las derivadas direccionales, cuando te daba cero. sí. Eh, en el gráfico, ¿cómo se verían? O sea, no me refería sino a cómo se comportaba, sino, por ejemplo, esa pendiente rosa, ¿cómo se vería? O sea, ¿qué significaría en No, la lo curva? que está bien. No terminé de entender eso, el concepto de... Esperá, mirá este dibujito. Vos imaginate que acá justo la recta te queda horizontal. ¿Sí? Ah, ok. Imagínate que la curvita hace un movimiento tal que la recta tangente te queda horizontal. ¿Qué pendiente va a tener? Cero. ¿Sí? Ah, está genial. ¿Está? Entonces esas van a ser, claro, la dirección de derivada nula quiere decir en qué direcciones te tendrías que mover para ni subir ni bajar. ¿Se entiende? Genial. Sí, sí. Bien, Gracias. bien, como dice Bautista, paralelo al piso. Exacto, muy bien. Bien, entonces decíamos que las derivadas parciales son derivadas direccionales con respecto a los versores canónicos. Los versores canónicos en R2 son el 1, 0 y el 0, 1. Si estuviéramos en R3 sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cuántas derivadas parciales vamos a tener en una función que depende de dos variables? Dos. Una con respecto a x y otra con respecto a y. Y la notación de esas derivadas la van a encontrar no muy frecuentemente como escrito así, d1 de f en el punto A. Esto quiere decir la derivada parcial con respecto a x, o sea, la primera variable, en el punto A. ¿Sí? La notación más frecuente que van a ver seguramente va a ser esta o esta. ¿Sí? Esto es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto A. Y yo en general uso esta, ¿por qué? Porque gastás menos tinta. ¿Está bien? Es más cómodo para escribirlo. Nada más. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se calcula? Igual que las otras, lo único que acá, como en el límite, me va a quedar el versor 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando me dicen la derivada parcial con respecto a y, es lo mismo, pero como versor me aparece el 0, 1. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Bien, por ejemplo, si me dicen calculame las derivadas parciales en el punto 1, 2 con respecto de esta función, ¿sí? Con respecto a x, obviamente, y con respecto a y, las dos. Este yo había pensado para que lo hagan ustedes, pero como no nos queda mucho tiempo, no vamos a hacer a tiempo. Entonces lo vemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar el límite de h tendiendo a 0, cuando voy a ver con respecto a x, de ¿quién? De f en el 1, 2, más ¿quién? Más h por el 1, 0, es lo mismo que hicimos antes. Menos f en el 1, 2. ¿Está bien? Bien, entonces me queda esto de acá. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Bien, entonces ahora juntamos esto en un solo vector y me queda 1 más h como primera coordenada y como segunda me queda 2 solitos. Fíjense que el h me aparece solo en una de las dos coordenadas
en la coordenada de x, porque estoy derivando con respecto a x. Si esto fuera f'I, acá el 1 me iba a aparecer solito y me iba a aparecer 2 más h, ¿se entiende? Ahora ese corrimiento afecta solo a una de las dos coordenadas. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, cuando vaya a reemplazar, digo, bueno, cuando vea una X, le enchufo 1 más H, genial. Y cuando vea una Y, le enchufo un 2. Entonces me queda esto de acá, 1 más H al cuadrado por 2 menos F de 1, 2. F de 1, 2 me dio 2. Acá lo que hice es desarrollar este binomio al cuadrado y multiplico por este 2 y me quedó esto de acá. ¿Sí? Bueno, después los 2 se me van, ven que siempre se me van los números. Antes lo preguntaban. Me queda esto, saco un h factor común, simplifico las h y me queda que esto tiende a 0. Bueno, cuestión, este límite me da 4. ¿Sí? Este límite me da 4. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? Bien, ahora hacemos lo mismo. ¿Con quién? Con el otro, f'I. Ahora el h me aparece en la segunda coordenada. La x la reemplazo por 1. La y la reemplazo por 2 más h. Y me queda esto de acá, que esta es más fácil todavía. Los 2 se me van, se me cancelan, simplifico las h y me queda que esta derivada es 1. ¿Ah? ¿Hasta acá alguna duda? Aguanten un cachito más porque, es más, si tienen otra clase, si pueden llegar 2 minutos tarde porque esto que les voy a decir es muy importante. Alguien dice, che, ¿puedo usar la regla práctica? Y en este caso sí. En este caso sí, porque esta función no es una función problemática. No tiene cortes, no tiene nada raro. Y uno dice, ¿cómo la usaríamos? De la siguiente forma. Cuando ustedes van a derivar con X, claro, cuando ustedes van a derivar con X, miren a la Y como si fuera un número. Cuando miran a la Y piensen que, no sé, es el número 8, algún número que les guste. ¿Está bien? Si acá dijera 8 por X al cuadrado, la derivada con respecto a X me va a quedar 8 por 2X. ¿Sí? Bien, ahora ese 8 lo reemplazo por una Y, o sea que derivar esto con respecto a X, ¿qué me queda? 2XY. Uy, ahí está. ¿Todos de acuerdo? Me queda 2XY. Ahora, cuando voy a derivar con respecto a Y, hago al revés. El X cuadrado, para la Y va a ser un número. ¿Sí? Entonces el X cuadrado pienso como si dijera, no sé, 10, cualquier número. ¿Sí? Si tengo que derivar 10 por Y, la derivada me da 10. Entonces, la derivada de X cuadrado por Y, ¿cuánto me da? X cuadrado. Bien. ¿Entiende? Ahora uno dice, ¿en qué punto te interesaba? ¿En el 1 o 2? Bueno, reemplazan la X por 1, la Y por 2, y la primera me da 4, que era lo que nos había dado antes haciendo todo el límite. Y la segunda nos queda 1 al cuadrado, 1. Que obviamente tiene que coincidir con el límite este que habíamos tomado antes. ¿Sí? Que nos había dado 1 y el otro 4. ¿Está bien? ¿Alguna duda de eso? ¿Siempre son aplicables ambos casos? No. Buena pregunta, no. La respuesta es no. Y yo tenía un ejemplo más que les quería mostrar.
pero si tienen, no me quiero pasar de la hora, pero si tienen 3 minutos, lo vemos rápido. O sea, cuando ustedes vean que hay una función como esta, que es una función tranquila, y por decirla de alguna forma, no tiene ningún problema. La función que habíamos visto antes, que era una función partida, ahí sí o sí tengo, en el punto donde se corta, sí o sí tengo que usar la definición. Claro, esto quiere decir exactamente que tiene una pendiente más pronunciada yendo sobre el eje X que moviéndome sobre el eje Y, o en la misma dirección, ¿no? Del eje Y. Eso quiere decir. ¿Está bien? Bien. Ahora, si tienen un minutito más, les muestro esta función que es raíz de X por Y. Y yo les pregunto, bueno, a ver, ¿cuál sería f'X? Aplicando la regla práctica. ¿Cómo me quedaría f'X? Bueno, miramos a la Y como si fuera un número, ¿sí? Entonces ustedes dicen, la derivada de una función me da, de una función raíz, me queda un medio, la raíz va para abajo, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro me da Y. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien, o sea que si digo, ¿cuánto vale f'X? No sé, en el 1, 4. Y fácil, pongo acá un 1, acá un 4, y hago la cuentita y se acabó. ¿Está? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto me da f'X en el 0, 0? Y ustedes dirían, no existe. ¿Por qué? Porque me quedaría una división por 0. Bueno, ahí, ojo, porque la función en el 0, 0 existe. Entonces, cuando les pasa algo así, están obligados a ir a la definición. Entonces, si aplicamos la definición acá, me va a quedar que f'X en el 0, 0 es este límite de f en el 0, 0 más h por el 1, 0 menos f en el 0, 0, pero resulta que esto, juntándolo, me queda f de h0. Y cuando reemplace acá la x por h y la y por 0, esta cuenta me da 0. ¿Se entiende? Y obviamente que f en el 0, 0 también me da 0. Entonces, esto no es algo que tiende a 0, sino es 0 directamente. Dividido por h. ¿Sí? Sí. Una consulta. Y si, para no tener problema de la raíz abajo, en vez de poner raíz de xy, le escribiéramos como xy elevado a la 1 medio, no nos quedaría nunca abajo nada dividiendo 0 porque bajaríamos el 1 Y medio, ¿o no? tené cuidado, porque vos bajarías 1 medio y te quedaría x por y a la menos 1 medio, Sí. porque le restás 1. Resto 1, sí, claro, sí. Y el elevar a la menos 1 medio es Como si se dividiera. lo mismo que dividir por x por y a la 1 medio, entonces estás en la misma. Le cambiaste como que un poquito la pinta, pero es exactamente el mismo problema. Claro, es verdad. Porque ¿Sí? capaz que no pasaba. Claro, claro. Buenísimo. Entonces, ahora voy a las preguntas. Pero en conclusión de esto, ¿f'X en el 0, 0 existe? Sí, la regla práctica me decía que no, pero la realidad es que existe. Sí, vale 0.